Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar incorporándose a este espacio de Espíritu Veracruzano. Y pues gracias a nuestras invitadas de hoy, a las que voy a presentar en unos minutos más, y estamos todavía esperando a otra compañera que se incorpore. Estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y también a través de nuestra página de Facebook, Movimiento Honestidad Social e Igualdad. A las personas que están conectándose poco a poco, les comento que este programa va a quedar grabado en esta red social, así como en el canal de YouTube del Movimiento Honestidad Social e Igualdad. Pues hoy estamos en una fecha súper importante porque siempre es importante la conmemoración del 8 de marzo, pero en esta ocasión pues estamos inaugurando desde este espacio una mesa de reflexión con destacadas compañeras para hablar sobre justamente lo que implica esta agenda del Estado de Veracruz, porque siempre que hablamos del 8 de marzo es indispensable hablar del feminismo. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, cuando hablamos de el tema de la violencia, del acceso a la salud, del acceso a la justicia, realmente comprendemos que ha sido el feminismo como movimiento, como filosofía, quien ha impulsado este marco teórico de lucha conceptual para darnos pase a lo que hoy conocemos como el 8 de marzo. Sea que le regalen a usted rosas en su trabajo, o sea que se comprende en su profundidad lo que lo que se conmemora, cualquier cosa, no se desprecia nada en realidad, pero quisiera decir que desde cualquier punto en que usted se sienta identificado o identificada en esta fecha, es indispensable conocer y hablar de feminismo, y no solo eso, sino de la agenda. Esta no es una charla histórica sobre el feminismo y sobre la filosofía del feminismo, sino más bien qué implica para las feministas en Veracruz, para los grupos de las mujeres, para las mujeres en lo individual, qué implica desde el feminismo construir una agenda, qué puntos se han venido cumpliendo, qué luchas están pues en proceso y cuáles están pendientes. Y para ello, pues voy a agradecer muchísimo la presencia de nuestras invitadas y me voy a permitir leer brevemente una semblanza de ellas. Vamos a comenzar hoy con la participación de Montserrat Díaz, María del Montserrat Díaz. Ella es fundadora desde 1980 e integrante hasta la fecha de hoy del colectivo feminista de Jalapa. Ha sido fundadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, fundadora de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, integrante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, participante de encuentros, congresos y reuniones diversos sobre los derechos humanos de las mujeres. Obviamente esta experiencia la ha llevado a ser consultora en los temas como derechos humanos, género y derecho y feminismo. También es integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres del Estado de Veracruz del 2010 al 2016. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, hasta 2016 también. Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, hasta 2015. Y fue Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Jalapa de 2018 a 2021. Ella es profesora egresada de la Escuela Normal Veracruzana, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, maestra en Psicología Educativa, doctoranda en Derecho Procesal y tiene diversos diplomados sobre los temas que hoy nos convocan. Gracias, Monse, por tu participación. También está nuestra compañera Lady Jacqueline Estrada Bautista. Ella es socióloga por la Universidad Veracruzana y es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Desde 2010 es colaboradora y representante legal
del colectivo Aquelarre Asociación Civil, una organización feminista de Veracruz. Ha escrito sobre el movimiento feminista en Veracruz y sobre las activistas feministas en Ciudad de México. Es integrante de diversas redes donde combina de manera integral el activismo, la academia y la incidencia política, por ejemplo. Integrante de la consultoría agencia EFEM, del comité editorial de la revista Sociogénesis, de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz y de la Red Feminista Políticamente Incorrectas. También está con nosotros como invitada Ana Irene Muro Lagunes. Ella nació en la ciudad de Veracruz, donde vive actualmente, es médica cirujana por la Universidad Veracruzana, tiene especialidad en medicina familiar por la UNAM, es en sexología educativa por el INESEX y autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas por el Instituto de la Terapia del Reencuentro. Es máster en coordinación de grupos comunitarios para la salud y la educación por el Instituto de Terapias de Reencuentro. En 1994 y 1995 se inició dentro de un partido político, el PRD, en estos caminos del feminismo. Desde entonces ha participado activamente para difundir, promover, exigir y hacer conciencia de que el Estado debe respetar y garantizar las condiciones para que las mujeres pues podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Y ha participado en diversas actividades, foros, en ferias de consulta por los derechos humanos, pertenece al Pacto Nacional de Mujeres, entre otras actividades, como publicar en secciones de Contramaría del periódico El Sur de Veracruz y Imagen de Veracruz. Gracias, Irene. Bueno, y bueno, estaría pendiente, nuestra compañera creo que todavía no se conecta, Yadira Hidalgo, así que esperamos y cuando ella entre, pues con todo el gusto la presento. Quisiera iniciar este programa, pues llevándonos a la reflexión, Monse, de la situación actual de las mujeres en Veracruz, del contexto en el que celebramos hoy en 2023, este 8 de marzo, y qué implica en una reflexión social esta fecha. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Espíritu apagado. ¿Perdón? Sí está abierto el micrófono, ¿verdad? ¿Se escucha? Ok, mencionaba y daba, por supuesto, las gracias a Espíritu Veracruzano por invitarme a participar. Un segundito, Monse, porque no se te escucha. ¿No se escucha? Y tengo abierto mi micrófono. Si nos pueden apoyar con su... Sí escuchamos los demás. Okay. Adelante, Monse. Sí, bueno, voy a lo directo respecto a esta invitación para hablar de los retos y perspectivas de los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, tratando de dar un contexto pues que viene del décadas anteriores, un contexto donde hemos venido construyendo. Quisiera yo iniciar comentando el hecho de que el día lunes asistí a un evento que están organizando desde diversas áreas de la Universidad Veracruzana y presentaron un documental del grupo La Revuelta, quien fue uno de los primeros grupos que inclusive estableció un periódico, que así se llamó, y rescato esta parte porque La Revuelta, junto con otros grupos a finales de la década de los 70, grupos sobre todo en la Ciudad de México, iniciaron acciones, iniciaron una manera renovada del feminismo posterior, digamos, que surgió pues casi que lo último que había habido en México, y eso de una manera pues un tanto contenida, pero con muchos efectos, que fue la lucha sufragista. Este renovado esfuerzo de las mujeres que surge en los 70s inicia allí lo que se ha dado en llamar tercera ola del feminismo. Y la rescato porque esta tercera ola del feminismo que nos da la posibilidad de entender lo que son
la lucha de las mujeres, se puede decir que aún está presente, que aún no fenece esa tercera ola, pero tenemos encima ya la cuarta ola del movimiento de mujeres y justamente el día de hoy, pues en mi caso también parece ser que mi compañera Jackie, estuvimos por ahí en una de las movilizaciones de mujeres más grandes en Jalapa después de la del 8 de marzo del año pasado, del 25 de noviembre. Desde mi punto de vista, esto nos está mostrando que es uno de los movimientos más importantes, yo diría, no solo aquí en Jalapa y otras ciudades del estado, sino a nivel nacional. Esto nos muestra que esta movilización autónoma de mujeres pues está presentando uno de los contextos más importantes de la situación en nuestro país. Y en este punto yo mencionaría que la lucha que se muestra el día de hoy en estas marchas, pues en general concretan lo que se ha venido realizando por la vida de las mujeres, por modificar la vida de todas nosotras, que desde luego es para encontrar el camino del reconocimiento y pleno goce de nuestros derechos humanos. Vuelvo a mencionar, estos movimientos se intensificaron en los 70, 80, 90. En Jalapa, Veracruz y en todo el estado se impulsa en el 80, cuando conjuntamente fundamos el colectivo feminista de Jalapa, del cual seguramente hablará un tanto más mi compañera Jackie, que se ha especializado en recuperar las genealogías e historia del feminismo en Veracruz. Yo lo retomo porque a partir de los 80, 90, y desde luego toda esta parte de lo que va el siglo ya XXI, la construcción de la agenda de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos humanos ha ido creciendo y se ha ido dando en diferentes espacios, lugares y ciudades de nuestro estado. Y este feminismo, y que conjuntamente se fue generando en otros estados y desde donde hemos hecho propuestas formales para que se vayan incluyendo en las posibilidades de vida, y en este caso yo hablaría principalmente registrando y garantizando los derechos humanos, ha repercutido enormemente en, yo diría, inclusive a nivel mundial. Quiero mencionar que el tema de la lucha de las mujeres por la reivindicación de las condiciones de vida es la misma historia que la historia de los derechos humanos y se ha ido concretando en esas reuniones que a nivel internacional inclusive se han ido dando y que yo creo que vale la pena que las destaquemos porque prácticamente han sido la historia de la formalización de los derechos humanos. 4 conferencias mundiales de las mujeres, de las que solo en este momento rescataré 2 que desde mi punto de vista son muy importantes. La primera conferencia mundial de las mujeres, que fue en 1975, y la rescato justamente porque esa primera conferencia se dio en nuestro país. Y a propósito de esta primera conferencia, se formaliza, se legaliza, se establece en la Constitución el derecho humano que abre la puerta a todos los derechos humanos para las mujeres. La igualdad de la mujer frente al varón, específicamente en todos los aspectos jurídicos. Desafortunadamente, este artículo 4 que establece la igualdad del hombre frente a la mujer y la mujer frente al hombre, en realidad ha sido principalmente letra escrita. Y se ha tenido que venir trabajando, luchando, para que esa igualdad logre alcanzar justamente las posibilidades que impacten esa igualdad en todos los aspectos de la vida de las mujeres y en ese sentido establecer las agendas. Posteriormente quiero rescatar también otra conferencia, volveremos a este punto, pero quiero rescatar la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres, que desde mi punto de vista consolida los derechos humanos, no solo de nuestro país, sino en todo el mundo, donde
en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, China. En el plan de acción de esta conferencia se establece plenamente que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos y nuestro país, participando ahí a través de nuestro gobierno y autoridades, acepta esta condición, por lo que los derechos humanos, los derechos de las mujeres se estipulan derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto cerraría yo mis comentarios alrededor de estos eventos tan importantes a nivel mundial, pero que impactaron definitivamente los derechos humanos en nuestro país. Lo que quiere decir es que, a diferencia de los varones, por nuestras condiciones de vida, por la desigualdad, todas las diferencias que se dan en esta sociedad, discriminación y no alcances de una vida en cumplimiento de nuestros derechos, todos estos derechos que las mujeres no alcanzamos se consideran derechos humanos y por lo tanto deben ser atendidos desde el Estado y sus autoridades. Quisiera yo diferenciar esta parte. Y en esta misma conferencia mundial se estableció que toda violencia que se cometa en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres es una violación flagrante a sus derechos humanos. Y a partir de ahí los estados se comprometieron, entre ellos México, a avanzar en esta situación para eliminar de una manera total la discriminación que redunda en violencia en contra de las mujeres. Así que desde 1995 esto fue establecido, fue aceptado por nuestro gobierno y para ello, en el plan de acción que se estableció en esta conferencia, nuestro gobierno se comprometió a impulsar los mecanismos para el adelanto de las mujeres en nuestro país. Y desde ahí es donde surge el compromiso de establecer instancias gubernamentales que se encarguen de llevar adelante todas las acciones que el Estado debe de cumplir para que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad y alcancemos el pleno goce, es decir, nuestra plena ciudadanía. De allí que se dice que sin los derechos humanos de las mujeres no hay democracia. Y eso lo debemos de tener muy presente en todo el espectro político y social de nuestro país. Hablado esto y ubicado lo que son nuestros derechos humanos, quiero irme a cómo estamos actualmente en la agenda de las mujeres respecto a nuestros derechos. Y debemos mencionar que justamente en el tema de uno de los derechos que finalmente son de los menos cumplidos, es que las mujeres podamos vivir una vida plena en nuestra integridad personal, social y en todos los espacios. Porque las altas cifras de violencia en nuestro país en contra de las mujeres están mostrando gravemente que es una situación que efectivamente viola nuestros derechos humanos y el Estado se tiene que encargar porque cada vez más la numeralia respecto a la violencia en contra de las mujeres es impresionante. Yo solo citaré un solo número y pues le enviaré a Laura mi documento donde vienen algunas estadísticas, pero 11 mujeres diarias en el país mueren por feminicidio. Y en Veracruz, por lo menos en el 2022, 7 mujeres se contabilizaron. Entonces, esto quiere decir diarias. Esto quiere decir que es un flagelo muy importante. El 86% del territorio nacional, entre ellos incluido Veracruz, está bajo alerta por violencia de feminicidio, por violencia en contra de las mujeres. Y hay que decirlo, ¿hasta dónde se ha logrado avanzar en esto? ¿Hasta dónde aún siguen siendo tareas pendientes para nuestro gobierno para avanzar verdaderamente en esta situación? Un tema más de la agenda. Bueno, el tema de la violencia en contra de las mujeres es uno de los aspectos nodales de la agenda de las mujeres y el acceso a la justicia, por supuesto.
Y otro de los aspectos que ha sido tema prioritario en la agenda es justamente el asunto de los derechos sexuales y reproductivos, que digamos, también entramos en alerta en nuestro estado de Veracruz. Se ha avanzado, se ha logrado que en Veracruz se pueda acceder al aborto hasta las 12 semanas. Se está avanzando en la construcción de toda la estructura, infraestructura para que se pueda realizar esto, pero todavía sigue estando dentro de la agenda realmente construir todo lo necesario para que las mujeres en todo el estado que deseen interrumpir un embarazo por cualquier causa puedan acceder a ello. Y por último, yo mencionaría de los temas prioritarios para las mujeres en Veracruz, está el tema de la agenda de la paridad. Yo daré mi opinión en este sentido. Considero la paridad de la participación de las mujeres desde donde se toman las decisiones en los diferentes espacios gubernamentales. Aparentemente se diría que no hay avance. Sin embargo, yo considero que el hecho de que no se diga, no se explicite, no quita que, por ejemplo, el gobierno federal efectivamente haya una paridad importantísima en el poder ejecutivo. Creo que actualmente a nivel nacional está pendiente y también local está pendiente la paridad en los otros dos poderes, que es el legislativo y ya ni se diga el judicial. Creo que para mí uno de los aspectos que tenemos que trabajar enormemente es ese. Para no alargarme y ya ir cerrando mi participación para que haya cabida en la participación de las demás compañeras, yo centraría un punto que sería ¿qué retos tenemos desde la sociedad para avanzar en los derechos humanos de las mujeres? Bueno, desde mi punto de vista, si bien es cierto que, como digo, hay algunos avances en el tema de la paridad, en otros aún hay deudas pendientes. Fíjense que de todos los feminicidios, 20% son los que llegan a denuncia y mucho menos llegan a sentencia. Entonces, esto hay que trabajarlo y hay que buscar revertir el retroceso en donde se ha ido, donde se ha dejado de lado, para garantizar verdaderamente los derechos humanos entre los hombres y las mujeres. En Veracruz tenemos una tarea pendiente enorme. Justamente este mecanismo para el adelanto de las mujeres, quienes estamos desde la sociedad civil sentimos que no está cumplido este aspecto y que los nuevos gobiernos será un reto y que tenemos que trabajar en una agenda para que haya una nueva agenda para los nuevos gobiernos que pronto llegarán a avanzar, a buscar que esta situación en nuestro estado se revierta. Solo quiero señalar un aspecto que sí me permito mencionarlo. Veracruz, en todo lo que va de este periodo gubernamental, no se ha nombrado una directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres bajo los protocolos de ley. Y lo cito porque como feminista me tocó participar en la construcción de la ley que establece el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Tarea pendiente, compañeras, y que debemos llevarlo adelante. Y ya no digamos en otros aspectos que están ligados a estos tres puntos que señalé de una manera muy puntual, prioritarios, urgentes, que es la violencia, avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres y el tema de la paridad. Y yo puntualizaría otros aspectos que se entrelazan con estos urgentes porque de ellos dependen la vida de las mujeres y la igualdad de las mujeres en Veracruz, pero hay muchos puntos en los que trabajar. La impunidad, hay que luchar para que el acceso a la justicia por parte de las mujeres sea una realidad. Hay que establecerlo, hay que hacer propuestas, hay que ver cómo le vamos a hacer para que desde el Poder Judicial, desde la Procuración de Justicia haya una verdadera ubicación para que las mujeres accedan a la justicia. Obviamente, esto lleva a la erradicación de la violencia como otro tema. Y un tema prioritario
será el empoderamiento de la economía y participación laboral. Por eso digo que está estrechamente ligado. La violencia de las mujeres, sin ajustar este tema, el tema de la economía de las mujeres, pues simplemente no sería avanzar de una manera integral como lo demandan los derechos humanos. La salud y el bienestar de las mujeres. Mejorar, por supuesto, el tema de la paridad. Y un tema que desde mi punto de vista no está avanzado y que tenemos que trabajar, en este caso principalmente desde la sociedad civil, es el trabajo de cuidado. Sigue siendo una tarea que principalmente está en manos de las mujeres y casi en todos los espacios, el tema del trabajo de cuidado, en la familia, en las escuelas, en la sanidad. ¿Quiénes participan? Las mujeres, principalmente. Y tenemos que llevar esto a reflexión, pues seguramente en reuniones que ojalá que continúen a partir de este esfuerzo que se está haciendo para abrir temas. Y desde luego, pues avanzar también en la concienciación, en trabajo con mujeres, que nosotras lo seguimos haciendo desde la sociedad civil, justamente para que las mujeres mejoremos nuestra autoestima, trabajemos en nuestra persona, encontremos nuestra propia igualdad trabajando desde lo personal. Creo que esto es importantísimo. La lucha feminista de por lo menos 3 siglos, insisto, por lo menos 3 siglos, ¿sí?, deviene en la lucha por los derechos humanos. Puntualicemos, abonemos más temas, más cuestiones y quizá lleguemos a un punto en donde veamos aquí hace falta, aquí hay que trabajar más, aquí hace falta una mayor exigencia al Estado para que verdaderamente las mujeres alcancemos el punto de igualdad frente a los hombres, porque nos queremos en una sociedad donde todas y todos compartamos y todo ubicado en su lugar. Máxime que en la actualidad también, con esto ahora sí cierro, menciono, estamos enfrentando una nueva situación, inclusive de retroceso de los derechos humanos de las mujeres, lo que se ha dado en llamar el borrado de las mujeres. Seguramente mi compañera Irene mencionará esta parte, porque pues ella se está especializando mucho en entender este tema. Muchísimas gracias, yo aquí me quedo y disculpen que me alargué, ya ni sé qué tiempo llevo, pero les agradezco. Gracias, Monse. Bueno, nosotros como espacio de pedagogía social, este programa tiene la intención de que las personas que nos escuchen y que poco han tenido información sobre el papel que ha jugado el feminismo en los movimientos sociales y de derechos humanos de las mujeres. Es por eso que tiene un claro enfoque desde el feminismo para poder comprender estas luchas y estos espacios que se han ido abriendo y que para nosotros es importante que se reconozca justamente este trabajo. Jackie, yo quisiera preguntarte para ti, ¿cuáles son estos retos y estas tensiones en materia de la agenda de derechos humanos de las mujeres en Veracruz específicamente? Y también una cosa que me parece importante que habría que mencionar, no dejar este programa sin mencionarlo, y sé que tú lo has vivido, así como Monse, que es el feminismo también desde la institucionalidad, los derechos humanos, el trabajo de derechos humanos de las mujeres desde la institucionalidad. Gracias, Jackie, bienvenida. Gracias, es que no podía ahí desactivar el micrófono. Pues ha sido muy interesante todo lo que ha planteado Monse, ha hecho una buena perspectiva, ha situado el tema, hablando de los retos y perspectivas, hablando un poco de los grupos en Ciudad de México. A mí me agradaría, bueno, y finalmente recayendo también lo ha llevado al tema de las conferencias mundiales que se han realizado, y a partir de ahí enfocando la obligatoriedad del Estado mexicano a partir de las conferencias y de los tratados internacionales, pues de los derechos de las mujeres que tienen que ser pues otorgados, defendidos y sobre todo pues vividos y sentidos, ¿no? Y en ese panorama, pues a mí me agradaría comentar también que sí, que es muy importante
todo lo que ha realizado el movimiento feminista, porque creo que cuando hablamos del movimiento, regularmente nos enfocamos al movimiento que ha surgido en Ciudad de México o en un panorama nacional, pero mucho viene desde este centralismo. Y lo digo porque hace poco, por ahí voy a compartirles el link para que lo puedan descargar. Una deuda pendiente había sido saber qué ha pasado con los movimientos feministas en los estados. Recién acaba la UAM de editar un libro sobre esto, sobre los movimientos feministas en los estados, y haciendo esta retrospectiva de qué pasaba en Hidalgo, qué ha pasado en Oaxaca, qué ha pasado en San Luis Potosí, en Colima. Bien lo mencionaba Monse, muy interesada en ver este documental, que no lo conozco, del grupo La Revuelta, porque son nuestros testimonios históricos, ¿no? Entonces, hablando de lo que ha sucedido también del feminismo en Veracruz, es cierto, como se mencionaba, son 3 siglos por lo menos desde que ha habido una lucha feminista desde los derechos humanos de las mujeres, reconociendo la humanidad de las mujeres, porque sabemos que la generación del movimiento feminista ha comenzado con eso, ¿no? En situar que las mujeres somos personas, que somos seres humanas, y desde ahí el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? En todos los espacios y en las esferas sociales, y que no somos ciudadanas de segunda, y que hoy lamentablemente observamos cómo esos derechos que se han ganado, por lo menos como bien lo mencionaban desde la institucionalidad, pues van teniendo pues un retroceso. Y pienso, por ejemplo, en los mecanismos para el adelanto de las mujeres, porque ahorita pues regreso a ese punto. Entonces, hablando de ello, de que reconocer los movimientos feministas que han surgido en los estados, pues es la deuda pendiente, conocer esas genealogías y también cuáles han sido las causas, porque si no vamos observando cuáles han sido los motivos que movilizan a las mujeres en las entidades federativas y en los municipios, pues no estamos entonces teniendo un diálogo real con las mujeres movilizadas, ¿no? En ese sentido, lo que hemos visto también en Veracruz, pues es que a raíz de este impulso que ha tenido el movimiento feminista nacional, y gracias a ello, como Monse y el colectivo feminista de Jalapa y otras organizaciones, este impulso que se da de manera nacional, pues llega a Veracruz, llega a través de estos grupos de mujeres, y vemos que entonces poco a poco a través de en la sociedad, en la calle, se populariza desde los años 70 el movimiento feminista. Pues aquí tenemos este debate de las olas, ¿no? Pero también vamos a hablar de vertientes. Históricamente, pues podemos hablar de la primera, segunda, tercera, y que bueno, ahora estamos en el debate, ¿no? Si es la cuarta ola del movimiento de mujeres en el país, ¿no? Y además de las olas, pues tenemos las vertientes del movimiento feminista indígena, el histórico, y bueno, yo me posiciono también desde un movimiento feminista desde el civil, ¿no? Un movimiento feminista civil que incluye, sí, por un lado, tener el reconocimiento del impulso de las organizaciones sociales, ¿no? Que el feminismo llegue a las organizaciones sociales teniendo conciencia de que tenemos que, se debe de hacer una incidencia en las políticas públicas, pero no dejando de lado la incidencia en calle, ¿no? Esto que se ha dado en llamar la política formal y la política informal, que finalmente pues ambas esferas pues siempre están en un continuo, o sea, si las vemos disociadas, pues ya de ahí tenemos un pierde, porque pues siempre se están interactuando esas esferas, ¿no? Entonces, el no ver otra vez, regresar a los movimientos feministas en los estados y sus demandas, pues yo coincido con Monse, ya lo he dicho muy bien, creo que los temas han sido el de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, por un lado los derechos sexuales y otro los reproductivos, porque son distintos. Y toda la gama de violencia, los tipos y modalidades de violencia, y el que hoy en día tengamos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues hoy en día vemos estos instrumentos, estas leyes que nos parecen que ya, que ya están, que siempre se están mencionando, pero pues llegar a ellos ha costado un trabajo, muchísimo trabajo. Y lo que yo observo también desde el movimiento feminista en Veracruz, habría que ver, ¿no? Ahí les voy a compartir el link de este libro, de pues cómo han sido los procesos de incidencia, los movimientos feministas en las demás entidades, pero lo que sí se ha visto en Veracruz es de que ha habido siempre estos puentes con otras organizaciones, con otros movimientos,
pues el movimiento zapatista, y Monse no me podrá dejar mentir respecto a ello, pero los movimientos de base de mujeres, también los sindicatos, ¿no? Pero no hemos disociado las esferas de la política formal y la informal, ¿no? La política que se hace en las calles y que se hace en todos los lugares, pero también con la comunicación que se tiene en el Estado, ¿no? Entonces, esta no disociación de estas esferas, pues es como la virtud, es la característica que va a tener este movimiento feminista civil desde la sociedad civil, y que yo creo que eso es lo que hemos visto, la convergencia de diferentes actoras sociales para lograr estos fines. No obtendríamos hoy el acceso del aborto legal si no estuviéramos ahí las organizaciones sociales, pero también las académicas, y también quienes están, las funcionarias, que desde una posición feminista, y no de perspectiva de género, porque pues a veces la perspectiva de género pues se despolitiza, ¿no? Hoy en día pues todo mundo porta su pañuelo, y ha sido una crítica de los movimientos feministas que dicen si no hay pañuelo, que haya pañuelo morado, pero también verde, ¿no? Porque entonces hay quienes asumen el pañuelo morado, pero no el verde, y eso simbólicamente nos da un discurso que nos pega y que tenemos que ser muy, muy cuidadosas. Entonces sí necesitamos estos posicionamientos pues feministas que efectivamente están poniendo, ¿qué pone el feminismo al centro? Pues la discriminación, ¿no? La discriminación histórica que hemos tenido las mujeres, y para ello, pues el que haya este acceso igualitario de oportunidades. Yo cierro con esto, la importancia de revisar la genealogía de nuestros movimientos, reconocer las demandas, que en Veracruz sí ha sido la violencia, los derechos sexuales reproductivos, el adelanto, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y coincidiría que hoy en día, pues la violencia económica derivada de la pandemia, ¿no? Y que hoy en día, pues veo cómo las varias jóvenes, ¿no? Están hablando de este tema, están generando, viendo el tema de sus finanzas personales, pero viendo también otras opciones, generando esta comunidad para que esta violencia económica no sea tan dura, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me quedo, y bueno, a lo mejor regresamos después con el tema. Gracias, Jackie. Pues también creo que esta participación tuya es muy enriquecedora porque nos habla también de este relevo generacional, también en los movimientos, en los análisis, en los discursos desde el feminismo, y que son importantes. Yo pondría sobre la mesa, tal vez ya para el final, cuando vayamos a terminar este programa, una reflexión de parte de las cuatro. Ya se incorporó Yadira con nosotros. Ahorita me permito leer su semblanza para que ustedes sepan su trabajo y su trayectoria. Pero me gustaría poner sobre la mesa una reflexión para que fuera una conclusión de cada una de ustedes al final. ¿Cómo hacemos que este feminismo, este movimiento histórico, este movimiento social, esta filosofía, llegue a las más pobres, a las campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres de a pie, en los municipios donde desde la institucionalidad hay una confusión enorme entre lo que significan los derechos humanos de las mujeres y celebrar un 8 de marzo, por ejemplo? Yo he visto en muchos lugares cómo las actividades voy a decirlo celebrar, porque así lo manejan, celebrar el 8 de marzo, tienen que ver con carreras de tacones, cuyas categorías son tacones de aguja o de plataforma, y hay una confusión enorme, enorme realmente en esta visión. Entonces creo que habría mucho que señalar, ¿no? Voy a ahora darle la palabra a Yadira Hidalgo González. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona y la Columbia University de Nueva York. Tiene un diplomado en Género y Periodismo por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, y ha sido becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia, y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Desde el 2006 ha trabajado haciendo promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres en medios de comunicación, especialmente desde el programa Mujeres que Saben Latín, que se transmitió desde el año 2007 hasta el 2020.
También ha tenido una carrera dentro de la radio en México. Ha sido jefa del área de prensa del Instituto Veracruzano de las Mujeres del 2011 al 2013, coordinadora de difusión y comunicación en el colectivo de investigación, desarrollo y educación entre mujeres. Ha participado en la realización de varios documentales, algunos de los últimos, Mujeres Activistas de Jalapa, ganador del primer lugar en el concurso Género y Justicia en 2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido consultora independiente en temas de género, derechos humanos, periodismo y comunicación, catedrática universitaria, y de 2014 a 2021 se desempeñó como directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Bienvenida, Yadi, pues gracias por haber llegado corriendo. Sé que todas andaban en la marcha. Entonces, bueno, pues eso ha sido realmente un reto que se llegaran a conectar. Ya habíamos estado hablando sobre la situación actual de las mujeres en Veracruz. Hemos estado hablando sobre estos retos y tensiones. Monse ya nos fijó lo que ella considera una agenda de temas importantes que hay que rescatar para Veracruz, algunos pendientes sobre este tema. Jackie nos ha hablado sobre estos feminismos, sobre esta lucha de las mujeres, sobre cómo este feminismo se inserta en el marco de la política y dividiendo, no utilizo esas palabras como tales, pero entre lo que es la teoría y lo que es el territorio, ¿verdad? Tú has tenido una participación hasta este último gobierno municipal en Jalapa, el anterior, como coordinadora de la instancia municipal de las mujeres. Yo te preguntaría, Yadi, ¿cómo es llevar, qué significa llevar el feminismo a la política pública desde la institucionalidad? Ok, bueno, primero les ofrezco una disculpa, espero que se escuche bien, estoy en un café, la verdad es que fue maravillosa la marcha, vimos a muchísimas mujeres y por eso no me pude regresar en el taxi inmediatamente, al mismo tiempo que esto me acongoja, también me da mucho gusto. Agradezco mucho a Laura y a todas las compañeras que están aquí y me imagino que han estado compartiendo todos sus saberes, esto que me has comentado a muy grandes rasgos, y lo poco que alcancé a escuchar de la compañera Jackie, ¿no? Que nos pone en este panorama de cómo ha sido, ¿no? Y cómo ha evolucionado. Y esto de llevar el feminismo a la institucionalidad, creo que también forma parte de esa evolución del trabajo feminista que se ha hecho en este estado desde hace muchísimos años. Y bueno, aquí está la querida compañera Monse, que es pionera en ese sentido. Y bueno, ha sido complicado. Yo de verdad todavía quisiera saber cuál fue el trabajo que hicieron las compañeras que trabajan política pública para que en el 2013 la perspectiva de género se convirtiera en un eje transversal de la política pública. Ha de haber sido una lucha muy, muy fuerte, de la cual fuimos beneficiarias las mujeres que en ese momento entramos a la función pública. A mí me tocó hacerlo en 2014. Y esto ya era parte, entonces, de lo que es este plan de trabajo de política pública que se tiene que hacer en cada sexenio, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, vemos que se encuentra el eje de perspectiva de género y esto fortalece el que las feministas que hemos trabajado con esta herramienta desde hace muchos años, al entrar a estos espacios, pues podamos accionar. Fue complicado porque pues han visto y tú has dado muy buenos ejemplos de cómo todavía no se entiende, ¿sí? Mucho de lo que es trabajar con perspectiva de género y trabajar desde una visión mujerista, que es por ahí por donde creo que han abordado sobre todo a los ayuntamientos y con este tipo de festejos que tú mencionas. He visto cosas tremendas el día de hoy y la verdad es que sí, creo que todavía hace falta mucha comprensión y sobre todo entender, Laura, que esto de la perspectiva de género es algo que se tiene que estudiar. Es algo que personas con experiencia tienen que trabajar. Y este conocimiento, sabes, no ha sido del todo apreciado. Entonces, cualquier persona dice, bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, puedo hacer desde mi perspectiva una política pública o un concurso o darle una significancia al 8 de marzo desde esta perspectiva. Porque no están valorando
el conocimiento, y esto pasa mucho en las instituciones, a pesar de que se ha hecho mucho trabajo, me consta, desde hace años se lleva capacitando a las instituciones. Tenemos, bueno, yo recuerdo desde el 2006 estar trabajando en la capacitación en instituciones. ¿Dónde están esos elementos de pues, no, todas estas personas? La rotación continua de personal es también que no aterricen muchas cosas. Entonces, llegas tú a un lugar donde quieres ejercer este tipo de visión y te encuentras un terreno árido en el que fue muy complicado al principio, pues trabajar, porque no, en la primera administración, por lo menos que a mí me tocó, había un poquito, no más de resistencia, sino de desconocimiento. Sin embargo, una vez que las compañeras del ayuntamiento entendieron que tenían que trabajar con nosotras desde el Instituto Municipal de las Mujeres para transversalizar la política pública, bueno, pues, no sé, como sabían lo que tenían que hacer, lo hicieron, ¿no? Fue más sencillo, hay que decirlo, con las compañeras funcionarias que con los funcionarios, pero tampoco faltó quien hizo también su trabajo. En la segunda parte que a mí me toca, la segunda administración, que es 2018-2021, sí hay una diferencia bien grande en las personas que estaban entrando a la administración. Y de hecho le toca también a Monse estar en esta parte, ¿no? Como procuradora. ¿Y qué hacemos? Las mujeres feministas que entramos, bueno, yo repito, pero otras entraron, ¿no? A esta nueva administración, pues fue a hacer red, ¿sí? Trabajar en red. Y entonces, vamos, ya con un poco más de personas con esta conciencia de trabajo feminista y su importancia para impactar la política pública, pues creo que se hizo un trabajo muy coordinado. Y aunque claro que siempre hubo resistencias, porque ustedes saben que a este tema siempre habrá resistencias, ¿no? Hasta el momento, sí se pudieron lograr ciertas cosas, ¿no? Yo destaco mucho el trabajo con redes de mujeres en las colonias, algo que empezamos a implementar en 2017 y después también vimos que formó parte de todo aquello que se nos indicaba que teníamos que hacer para atender la violencia, la alerta de violencia de género. Trabajamos mucho también, por ejemplo, los datos, ¿no? Los datos que generaban nuestras atenciones y los datos que íbamos consiguiendo en otras fuentes, cruzando esto para generar información. Sí, ahora con la pandemia, por ejemplo, también se pudieron hacer muchas cosas desde esta perspectiva, ¿no? De género y feminista, ¿sí? Para poder atender no solamente a las trabajadoras del instituto, ¿no? A las usuarias principalmente, ¿no? Con este enfoque, no solamente de lo que te indican, ¿no? El protocolo que tienes que hacer, sino también con el enfoque de género, sabiendo cómo las mujeres pueden estar en este momento pasando por esta situación, qué elementos tienen, con qué sí cuentan, con qué no cuentan. Bueno, creo que para eso nos ha servido. Y sí, poco a poco ha entrado. Como que a veces entra y como que a veces se va, ¿no? Pero ojalá pronto, ¿verdad? Podamos trabajar más a fondo desde la institucionalidad, que me parece que es un espacio en donde, si se quiere, se pueden accionar muchas cosas, de verdad, para las mujeres y para todas las personas, ¿no? Pero estamos hablando en específico de la política pública, espacios no solamente de acceso a la justicia, también de educación, espacios del deporte, los espacios de la cultura, todos los espacios transversalizados con perspectiva de género, trabajados desde esa óptica, si se puede feminista, mejor, podrían hacer mucho impacto en un municipio, en un estado y pues, obviamente en un país, ¿no? Si trabajáramos todas y todas con ese enfoque. Yo realmente creo que sí es posible, lo he visto suceder en pequeña escala, pero bueno, pues de ahí podemos hacer una proyección, ¿no? A futuro de lo que podría ser trabajar así y sobre todo seguir llevando el feminismo a las instituciones. Yo con eso cierro. Les su paciencia sobre todo y la invitación. Gracias. Gracias, Yadi. Pues efectivamente creo que la institucionalidad es un reto para la agenda de las mujeres y creo que tendremos que ir
nosotras desde la sociedad civil, pues aportando. Esa es la tarea que ahora nos toca, aportar, caminar, acompañar, vigilar, supervisar. Creo que todas esas acciones son las que son importantes ahora. Irene, pues desde tu especialidad, desde tu experiencia, háblanos un poco de lo que ha sido para en el Estado esta llamada marea verde, pero más bien yo la definiría pues con esta agenda de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en Veracruz. Bienvenida, Irene, gracias. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Ok, ya. Lista. Bueno. Bueno, yo también fui hoy a la marcha, ahorita en la tarde. No me quedé, me tuve que venir. Pero fue impresionante, impresionante. ¿En el puerto o en Jalapa? Aquí en Veracruz, en el puerto. Ya, ok. Hubo 3 marchas, bueno, de feminismo, ¿verdad? Del Día Internacional de la Mujer, que partieron de diferentes puntos. A la que yo fuimos las veteranas y un grupo que le llaman las morras, que pusieron antimonumenta aquí hace varios años, cuando el feminicidio de Monse. Y ellas han cuidado esa antimonumenta, las hemos apoyado porque ya se las querían quitar la administración pasada y pues logramos que no se quitara. Pero desde entonces las marchas han venido aumentando y bueno, ojalá y también sea una expresión de que ha aumentado la conciencia de que este Día Internacional de la Mujer es un día para reconocer que de los derechos que ahora disfrutamos una gran mayoría de mujeres, o quizá no seamos tantas, no lo sé, en este país, se los debemos a muchas mujeres que han luchado por ellos, a veces hasta con sus vidas, ¿no? Y que este día también es para ver qué es lo que nos falta hacer y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y pues yo creo que el feminismo en estos momentos, al menos en nuestra zona, lo que le falta, una de las cosas que nos falta es poder dialogar. Eso para mí es una de las necesidades para poder construir, ¿verdad? Para poder construir sociedad, para poder construir una sociedad basada en los derechos humanos, tanto para hombres como para mujeres en igualdad, basada en el derecho. Pero también tenemos que deconstruir para poder construir, y una de las deconstrucciones que tenemos que hacer es la de un sistema patriarcal jerárquico de violencia, que está instalado desde que se fundó el patriarcado. Pues no, al menos en los historiadores nos relatan que el patriarcado surge con las guerras de sometimiento de unos pueblos a otros. Quizá esto no es para juzgarlo, es que así fue en la antigüedad. Es más, los imperios, los grandes imperios, tenemos todo esto. ¿Cómo se sostiene una sociedad sometida por una que lo está sometiendo? A partir de un sistema de violencia que se normaliza, que se aprende y que con las generaciones pues ya viene en nuestra educación, en nuestra forma de relacionarnos. Y esto es algo que todavía no se está haciendo desde los sistemas educativos. Entonces, para mí la educación sexual y reproductiva tiene que ver con la educación que nos dan para ser hombres y mujeres en cuanto a los roles estos tradicionales que nos colocan en una relación de poder y de violencia. Y entonces requerimos cambiar estos roles, pero no se cambian de la noche a la mañana, ni nada más porque sí. Se requiere que el sistema educativo contrate expertos para hacerlo, para que se hagan programas educativos. Y ya había esta educación, quiero decirles, ya había este programa en el 2010, se construyó porque la ONU exigió a México que se hiciera este programa. Le tocó a Calderón, curiosamente le tocó a él, fíjate, hacer un programa para trabajar por lo del SIDA. El SIDA ya estaba visto que se iba a distribuir en México como en su casa, porque no
hay programas de educación sexual escolarizada, científica, basada en los avances, ¿verdad? Que hay en pedagogía, en sexualidad, en todo eso. Esa es una negativa muy, muy grande que veo y que está imperando hasta este momento. Los sistemas educativos de nuestro país no saben, se resisten porque no saben cómo hacerlo, porque además hay un gran tabú sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que implica también las relaciones entre los géneros y los conceptos sociales que hay de ser un hombre y de ser una mujer, que tienen que ir evolucionando y que no evolucionan porque están bloqueados por estos sistemas educativos patriarcales, ¿verdad? Y que no aceptan que hay expertos que pueden apoyar. Se hizo ese programa para quedar bien con la ONU, pero inmediatamente se bloqueó. A mí me tocó ir aquí a ayudar al CRAM, es decir, al Centro de Actualización de los Maestros, a ayudar en una semana para poder aplicar ese programa que venía eso, para tratar de que los niños desde preescolar aprendieran a tratarse como iguales entre niñas y niños, para que entendieran cómo vivir su sexualidad con respeto a sí mismos y a los demás. Era un programa maravilloso, a mí me tocó ayudar a implementarlo aquí nada más por una semana, pero los mismos maestros y maestras dijeron, con una semana, pues obviamente apenas estamos empezando a entender que no hemos entendido durante muchos años que esto es una cosa que es necesaria, que es muy valiosa, pero ahí se detuvo el programa porque después supe, nunca les mandaron expertos para poder, nunca les dieron el tiempo para poderse actualizar en ese programa. Y bueno, ha sido falta de voluntad de los gobiernos y también yo creo ignorancia sobre estos temas. Entonces, cuando se habla de género, también yo lo estudié en el IMESEX, yo me hice una especialidad en sexología educativa. Yo lo entendía muy claro. El género para mí era lo que me enseñaron, que era la construcción social del hombre y la mujer a partir de modelos y de roles que si se quedan estancados y estereotipados, producen problemas porque las sociedades vamos evolucionando, las mujeres hemos ido evolucionando, pero los roles quieren seguir siendo los mismos y es imposible. Y los que se han quedado más atrasados en esto son los hombres. Entonces está habiendo una problemática terrible en muchos países de incapacidad entre hombres y mujeres para relacionarse. Los hombres más, y lo dicen, vean, por ahí hay un documental que se llama El Imperio sin Sexo, y dicen que esto ya se está extendiendo a muchos otros países. El hombre está apanicado por el adelanto de la mujer, por todo lo que está viendo y no sabe relacionarse con ella. Y lo dicen claramente en esos documentales. Entonces, los sistemas de justicia tienen muchas buenas leyes que las mujeres han empujado y que los hombres a veces las han apoyado, pero que no se aplican porque no saben aplicarlas en los sistemas jurídicos, porque este concepto de género los confunde. Yo platiqué una vez con la doctora maestra Marta Mendoza París y le dije, Marta, ¿qué creen ustedes que entiende un juez cuando le dicen, aplique usted la perspectiva de género? ¿Qué creen ustedes que entiende? Porque yo creo que hay una confusión terrible, porque todos tienen perspectiva de género, todos, pero tienen la perspectiva de género que aprendieron. Es decir, cómo les dijeron que debía de ser el hombre y cómo les dijeron. Entonces, tenemos que aprender también a dialogar y a cómo podemos hacer que esto cambie. Para mí, la claridad. Lo que nosotros estamos queriendo es perspectiva feminista. Eso es lo que, bueno, creo que el feminismo quiere. ¿Y qué es la perspectiva feminista? Bueno, pues que ya no se apliquen esos estereotipos que colocan a la mujer en situación vulnerable y de desventaja social, que la hacen nada más irse a cuidar a las casas y a trabajar a las casas sin ninguna remuneración económica y que la dejan obviamente pues vulnerable cuando en la relación de poder que también se establece en las parejas. Entonces, necesitamos hacer mucho, sí, es muy, muy largo el trabajo que todavía se requiere e incluso en algunos aspectos, pues estamos retrocediendo porque en efecto aquí había la institucionalización del feminismo o no sé si de la perspectiva de género, como le llamen, fue a través de los institutos municipales de las mujeres y del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero ahorita hay una gran pérdida de camino que yo siento que nos requiere más que
ponernos a trabajar para ver cómo rescatamos los caminos que queremos para llegar a donde queremos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, nos están ganando los momentos, porque hay una cantidad ahorita de una irrupción de jóvenes que están entrando al feminismo, pero hay que ver hacia dónde están creyendo que van. Hay que ver si son, qué tipo de feminismo están hablando. Hay que saber qué está pasando, porque donde el camino se pierda, pues vamos a seguir perdiendo avances que ya había, porque como lo dijo Monse, aquí lo estamos viendo. El Instituto Veracruzano de las Mujeres, los gobernadores ponen a quien quieren ahí. Y si no les gusta el feminismo, y si no les gusta el avance de la mujer, o si a nivel internacional ya ahorita los que controlan al mundo dicen, no, el feminismo no nos conviene. Sí, al patriarcado jerárquico no le conviene el feminismo, porque ellos no quieren la igualdad, porque este sistema de maltrato se instala porque obviamente hay gente que está aprovechándose de la situación vulnerable de las mujeres. Y entonces ellos quieren que así sigan, que así sigamos. Entonces, no quieren que haya institutos municipales, cuando menos si los hay, no les dan presupuesto suficiente. Y pues es una lucha terrible. Aquí está rebasado el Instituto Municipal de las Mujeres, hace lo que puede y hace bastante, bastante. Sí, es un logro que tenemos, sí, pero que no se estanque y hay que ver cómo vamos a franquear la barrera del presupuesto, de todo esto que nos hacen para que no pueda avanzarse, ¿verdad? Y para que se apliquen realmente todos estos, todas estas participaciones que debe tener la mujer de todos los presupuestos estatales y de todos los presupuestos municipales y en los partidos. En todos ya hay un porcentaje para la mujer, pero que se desconoce y que no se sabe cómo bajar. Al menos algunas no saben hacerlo. ¿Cómo hacemos para abarcar tanto? Muy Entonces, bien. hay varios retos, hay mucho que decirte, podría decirte, por ejemplo, aquí nosotros hicimos una agenda en el municipio, pero está bastante larga. Yo no creo que podamos, ni que a nadie le vaya a entrar todo esto que tengo aquí sobre la pobreza en el municipio, la educación en el municipio, la salud, todo esto aquí lo tengo porque lo hicimos ya hace varios, hemos estado trabajando aquí en Veracruz, pero ¿cómo se lleva a cabo con un instituto que está desfinanciado y que requiere permiso, pues no sé de quién? Y Ese además es el otro punto, Irene. Ese es el ¿sí? otro punto, yo creo que sería una reflexión para todas, el tema de los presupuestos, ¿no? Que en su momento creo que tendremos que hacer. Justamente nosotros desde la asociación estamos abriendo espacios de reflexión que ocurrirán durante el mes de abril en todo el estado, para abrir justamente mesas con un trabajo específico que nos permita aterrizar agendas y que esas agendas las vayamos impulsando de cara a lo que se viene. Irene, me voy a permitir ir cerrando este espacio, ya nos comió el tiempo. Yo lancé una reflexión para todas que les pediría que sea muy, muy breve para poder ya cerrar este espacio, que tiene que ver con, desde su punto de vista, cómo aterrizamos desde el feminismo las acciones para las mujeres de a pie, para las mujeres en los ayuntamientos, que no hoy por hoy, por desconocimiento, quizá por lejanía de cualquier razón válida, no están viéndose reflejadas en el feminismo. Les cedo la palabra, ahorita tienes el micrófono tú, Irene, les pido que sean muy breves para ya poder cerrar este espacio de reflexión. Muchas gracias. Adelante, Irene. Ok. Bueno, pues te decía que yo tengo una larga lista de cosas que se requieren, propuestas para el municipio. Entonces, bueno, teníamos que rescatar, fíjate, por ejemplo, aquí pusimos rescatar parques y jardines ¿por qué? Porque pues los parques y jardines son servicios para la salud, no son lugares nada más para ir a perder el tiempo. Yo sí propongo que se integre la educación para la salud sexual y reproductiva desde niveles escolares básicos, porque cuando ya llegan a la pubertad, ya los jóvenes pues ya tienen unas costumbres que no les van a ayudar en su salud sexual. Tenemos que, pues sí, llegar a las mujeres de a pie y lo estamos haciendo, pero en la medida de las posibilidades. Nosotros colaboramos con los institutos municipales, tanto de Veracruz como de Boca del Río.
y vamos a dar pláticas en la medida de nuestras posibilidades. Otra cosa importante, pues para mí, es que también tenemos que saber que la política es de todos y que la economía afecta a todos cuando hay una crisis y a las mujeres más. Y entonces sí tenemos que participar para que haya gobiernos que realmente entiendan, quieran escuchar los derechos de las mujeres, las necesidades de las mujeres, y que puedan ellos comprender que esto es para el bien de todos, porque realmente cuando la mujer avanza, avanzamos todos. Eso está comprobado en los países más desarrollados, donde no hay tanta desigualdad. En nuestros países hay una desigualdad brutal porque el neoliberalismo incrementó la desigualdad al enriquecer brutalmente a unos cuantos y empobrecer brutalmente a la mayoría. Entonces, si nosotros no nos interesamos por eso, y si nosotros creemos que el feminismo está desligado de cómo se gobierna, estamos equivocados. Tenemos también que participar en eso. Es muy importante hablar de todo esto con los gobernantes y las gobernantes, porque aunque sean mujeres, pues pueden no entender por qué es el feminismo, para qué es el feminismo. Y que el feminismo no es la lucha solo por los derechos de las mujeres, es que la mujer es necesario que esté en condiciones de igualdad para que el mundo avance. Entonces, avanzamos las mujeres y nosotros, con nosotros avanzan nuestros hijos, nuestras familias, los parejas también, pero la familia es importante y la mujer para ello es muy valiosa. Entonces, Gracias, el valor de la mujer en las sociedades para el bienestar es prioritario. Y para la democracia, pues desde luego, fundamental. Entonces, no hay avance sin mujeres. Y si la economía no contempla el avance de las mujeres, entonces estamos condenados a que sigamos para atrás o a que nos estanquemos. Gracias a ti. Gracias, Irene. Jackie. Sí, pues me parece muy importante la pregunta que cómo hacer para que llegue el feminismo a las más pobres, a los municipios, ¿no? Y a mí me parece que tendríamos que descentralizar, lo pienso en la capital, lo pienso en Jalapa, incluso descentralizar los eventos, o sea, todo se hace, bueno, yo estoy aquí en la capital, ¿no? Incluso, y también es una autocrítica que hacen otras compañeras que están en los municipios, ¿no? O sea, que no todo se concentra en la capital, y que también ellas viven otros modos de resistencia. Entonces yo pues, comenzaría con eso, en descentralizar, afortunadamente vemos hoy en cada vez florecen y hay colectivas en los municipios y tenemos pues, colectivas desde Guayacocotla, ¿no? Hasta Minatitlán, Coatzacoalcos, todo el sur. Entonces, tenemos eso, que el descentralizar esto, pero también cerrar la brecha intergeneracional. Creo que es una buena propuesta lo que se tiene por acá, ¿no? Este espacio del encuentro intergeneracional feminista, que a lo mejor más adelante se puede abordar, o por ahí lo comentará Yadira. Pero bueno, cerrar esa brecha intergeneracional, porque si bien hoy en día hay nuevas colectivas en los municipios, pero también necesitamos saber cuáles han sido las trayectorias, ¿no? Volver a la historia organizativa, a la historia política de los movimientos que tienen que bajar a los municipios, ¿no? Entonces yo pensaría eso y recuperar, o sea, yo diría también que recuperáramos las estrategias de los años 70, o sea, de verdad, hacer los pequeños grupos en las colonias. Ahora ya creo que ya tenemos toda una trayectoria y pues podemos hacer pues una batería, ¿no? De estrategias, de lo que, flash moves, no sé, una serie de cosas que ya se han implementado en estos 10 años, que yo he visto, ¿no? Que yo he vivido en estos 10 años, que se han hecho foros, que se han hecho flash moves, en fin, exposiciones, o sea, todo eso, y hay una batería de acciones en el arte, en lo social, en lo político, ¿no? Pues es llevarlo, ¿no? Llevarlo a ayudarnos con estas colectivas para que haya baje a través de los pequeños grupos, pero recuperando sí las estrategias, yo creo, de los años 70, porque a veces todo lo queremos solucionar con redes sociales, ¿no? Y para mí la autocrítica sería que no, con redes sociales pues no llegamos a quienes queremos llegar, creo que sigue siendo el mismo circuito, ¿no? Entonces sí tendríamos que, o sea, creo que es algo muy valioso, pero pues más bien pensar entonces en quienes también justo este año el lema de ONU Mujeres es ese, ¿no? Acortar la brecha digital, pero bueno, pensemos también en llevar estas estrategias digitales a esos lugares pues, que muchas veces no cuentan con luz, ¿no? Y Sí. ya.
Ese es otro tema, ¿no? El tema de la brecha digital que tendrá que ser abordado en su momento para tantas mujeres que están sin el acceso a la información. Gracias, Jackie. Yadi, brevemente, por favor. Gracias. Sí, a la pregunta de qué hacer para llevar todo esto a todas, yo, bueno, recomiendo también usar los medios. Y cuando digo medios no me refiero solamente a las redes sociales o a algunas cuestiones que ya conocemos, porque para eso, como no podemos hablar todas con todas, sí creo que desde nuestras experiencias y expertices podemos ahora sí que buscar públicos objetivos y hablar con ellas usando los medios que sabemos que pueden acceder, ¿no? Y sobre todo conocer a estas personas para saber cómo vamos a llevar esta información. Y yo fíjate que yo sí creo que las redes sociales son muy interesantes en el sentido de que ahí está la mayoría de las personas o representantes de diferentes grupos que tienen acceso. No creo que sea el mismo circuito, hay muchos circuitos y dentro de las mujeres la diversidad es tan grande que sí es necesario, creo, buscar la manera de conectar y bueno, creo que los medios de comunicación, ¿para qué? Pues para hacer redes, lo que decía Jackie, y creo que en ese sentido hay que buscar cómo podemos acercarnos. Yo con eso cierro, gracias. Gracias, Yadi. Para cerrar, Monse, tienes tu micrófono apagado. Iba, ya. Ya, lista. Yo me iría quizá por la parte que me centré un tanto más, considerar el tema de los derechos humanos de las mujeres. Miren, yo tengo muchos años participando en sociedad civil, haciendo trabajo pues de manera directa con las personas. Algunos años más fuerte, otros menos. Cuando estuve como funcionaria, obviamente dejé esta actividad, pero yo considero que todo esto que mencionaron las compañeras son situaciones viables y se deben hacer. Pero yo me iría un tanto, incluso recuperando lo que nos compartió Yadira. Tenemos que hacer un gobierno participativo, desde mi punto de vista. Esta experiencia que nos comparte Yadira, en donde desde su trabajo impulsaron redes, es un trabajo fenomenal. Desde la sociedad civil no podemos incidir en una sociedad tan amplia, no como quisiéramos. Sí debemos hacerlo, pero no como quisiéramos, posiblemente. Para mí es tarea del Estado, principalmente. Y por ello considero que requerimos un gobierno participativo que propicie una sociedad participativa. De tal forma, y yo ahí me voy con lo que mencioné, y creo que se ha estado tocando. En este sentido y en este caso, para alcanzar la posibilidad de que las mujeres, ya no digamos que se hagan feministas, que conozcan sus derechos humanos, que los ejerzan, ¿sí? Eso ya sería ser feminista, ¿verdad? Quizá no desde una filosofía como la vivimos desde espacios privilegiados. Hoy había unos carteles que así decían: sé empática desde con las mujeres, desde tu feminismo privilegiado, pero pues accede y da, ¿no? Porque efectivamente podríamos decir que el feminismo ha sido elitista, ahora cada vez más de masas. Lo vimos en la marcha, totalmente, ese es un cambio. Pero bueno, cierro mencionando eso: gobierno participativo que propicie una sociedad participativa donde todas y todos aprendamos. Y en ese sentido, el fortalecimiento de las instancias de las mujeres, llámense institutos, llámense instancias, o por ejemplo, como veía yo en la Ciudad de México, cambiaron el instituto, es una secretaría,
Pero esa es una parte importante, pero la más importante es cómo se irradian las políticas públicas desde estas instancias para que verdaderamente lleguen a las mujeres. El fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres para mí es una alternativa, para que verdaderamente las mujeres conozcan sus derechos y los ejerzan. Y no hacer una simulación, en este caso de los institutos. De veras, yo creo que en los municipios falta mucho. El Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa fue un municipio estrella. Yo diría que incluso a nivel nacional debe haber otros que han trabajado muy fuerte. Pero el trabajo que hicieron las compañeras, a mí me parece que debe de ser de estos trabajos que ejemplifican el cómo trabajar, el cómo llevar justamente las posibilidades de mejores condiciones de vida para las mujeres. Gobierno participativo, sociedad participativa y fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Desde la sociedad o solas no podemos. Es el Estado el que debe de cumplir con esto. Pues yo creo que nos quedamos con este último comentario tan valioso tuyo. Efectivamente, participación y que el Estado haga su trabajo. Pues les agradezco mucho, nos hemos pasado ya un buen tiempo de lo que es nuestra hora de transmisión. Les agradezco muchísimo, Irene, seguiremos platicando. Gracias, Yadira, Jacqueline, Monse, gracias a quienes nos acompañan y a quienes nos verán en retransmisión. Y pues seguimos, los esperamos mañana en un programa especial con Fernando Buenabad. Va a estar buenísimo, va a hablar sobre la mexicanización del humanismo, de este nuevo concepto que ahora está permeando en este tiempo en nuestro país, en América Latina. Igual en punto de las 7 de la noche, pues los esperamos por este mismo espacio de Espíritu Veracruzano. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todos. Buenas noches. Saludos Elisa. Saludos a todas. Un abrazo. Bye. Disfruten la marcha. Gracias, padrísima.